Muy buenos días, mis hermanos. Qué bueno es estar en la casa del Señor, amén. Queremos estar hablando de la iglesia del Señor. En la Biblia encontramos que se compara a la iglesia como un cuerpo. Y cada uno somos parte de ese cuerpo, cada uno con una diferente misión dentro de ese cuerpo. Algunos, Pablo dice que podemos ser ojos o manos, ¿cierto? Es una manera de comparar a la iglesia, cada uno con distintos ministerios. Pedro habla que somos rocas vivas, piedras vivas, edificados, y nos compara como un templo de los antiguos, como un edificio. El Señor Jesucristo habla de que Él es la vid y nosotros somos pámpanos insertados allí. Pedro habla también de que somos real sacerdocio, un reino de sacerdotes. También encontramos que somos como una sociedad o comunidad. Es decir, la Biblia es bien clara que no somos únicos. Y el mismo Señor Jesucristo, hablando de la vid verdadera, allí en Juan 15, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, dice el Señor Jesucristo, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. ¿Quién es la vid? El Señor Jesucristo. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y como personas normales a veces desearíamos ser como estos grandes hombres de Dios, como Moisés, como Josué, Abraham, David, Salomón, ¿verdad? Como los profetas del Señor, y a veces creemos que ellos pudieron hacer todas las cosas solos, pero no es así. Dios los preparó y tuvieron también muchos de ellos que pagar un precio grande. Por ejemplo, Daniel fue arrancado de su entorno, arrancado de su cultura, arrancado de su tierra, tuvo un ministerio grandísimo de unos 60, 70 años como ministro, pero lo que quiso hacer Nabucodonosor con él al principio y toda la religión el imperio babilónico fue quitarle ese Dios, pero él siempre estuvo allí. Una de las primeras cosas que hicieron con Daniel fue volverlo eunuco. Él nunca pudo casarse ni nada de eso, porque eso eran las funciones que estaban allí, los que estaban Entonces, mis hermanos, es difícil a veces creer que Dios quiere tener superhombres. Nada, no es nada de eso, mis hermanos. El Señor quiere que le reconozcamos a Él como uno único y verdadero Dios, y a Él sea toda la gloria y la honra, ¿verdad? Vamos a estar estudiando hoy algo de lo que Pablo reconoció allí en su carta a los Romanos, una carta que es considerada de las más grandes, donde hay una profundidad teológica tan inmensa. Aún hoy se discuten algunos términos. Pablo la escribió allí estando en la iglesia de Corinto, y escribió esta carta a los hermanos, a la iglesia que estaba en Roma. Y después de estas profundidades teológicas, Pablo en el capítulo 16 da unos saludos personales, y casi nunca predicamos sobre eso, porque dice uno, solo unos nombres allí que están. Pero hoy queremos extractar algo y mirar que nunca el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo,
el escritor de más de la mitad de los libros del Nuevo Testamento, si contamos a Hebreos, era un hombre que nunca actuó solo. Y aunque se reconoce el nombre de Pablo, todo el mundo reconoce el nombre de Pablo, siempre hay alrededor de estos hombres y mujeres de Dios personas que han ayudado, y yo quiero que nos identifiquemos con estas personas. Y encontramos allí en el capítulo 16, versículo 1, dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Pablo reconoce que había una hermana que se llamaba Febe, que era una principal, él la llama diaconisa, que es el mismo término que proviene del griego diáconos, que significa servidor o ministro, y Febe era una figura importante allí en la iglesia en Cencrea. A veces creemos que Pablo era un misógino, que Pablo ponía a la mujer por debajo del ministerio del hombre, pero eso es falta de estudio, falta de comprensión en la Biblia, porque vemos que para Pablo no había ningún problema en estar trabajando hombro a hombro con mujeres, con griegos, con romanos, con gentiles, con romanos, porque lo importante para Pablo, que recibió la visión del Señor, es que todos trabajemos en expandir el reino de los cielos. Ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay hombre ni mujer, escribió Pablo allí a los colosenses, no hay esclavo ni libre, porque todos somos uno en Cristo. Y aquí vemos cómo él la reconoce como diaconisa, una servidora en la iglesia, mis hermanos, desempeñando tareas importantes. Y ella tenía un ministerio de ayuda a los enfermos, de pronto cuidando a los enfermos, enseñando a otros. Era una líder respetada. Dice que la recibáis como en el Señor como es digno, que la ayudéis en cualquier cosa. Si ella tuviese alguna necesidad, dice Pablo, ayúdenla. Ella era respetada, y dice que así como la habían ayudado, como ella había ayudado a otros, ella también debería ser ayudada. ¿Cuántas veces ayudaría en Pablo? ¿Cómo ayudaría a Pablo? En recursos, en proclamar el Evangelio. La Biblia no nos dice, ¿sí? Pero con lo que ella poseía, ella ayudaba. Y este es el mensaje: con lo que nosotros tengamos, con lo que Dios ha puesto en nuestras manos, también pongámoslo al servicio del Señor. Pero sabe, mi hermano, a pesar de que fue diaconisa, colaboradora, benefactora de muchos, sabe que ella no es vuelta a mencionar en la Biblia. Ya, listo, ya se acabó. Para los hombres apenas un nombre, una mujer, pero para Dios era alguien que estaba a su servicio, y de él venía la recompensa a ella. Lo sigamos, mis hermanos. Dice: saluda a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Qué pareja preciosa, una pareja de misioneros, una pareja que nos dice que salvaron a Pablo, inclusive que expusieron la vida por salvar a Pablo. No sabemos cómo, ¿verdad? Priscila y Aquila eran estos colaboradores del Señor, hacían tiendas, eran fabricantes de tiendas como el apóstol Pablo. De pronto allí se conocieron, ellos fabricando, trabajando no solo en la obra, sino trabajando en lo que llamamos lo material, por fuera de la iglesia. Aunque debe ser, si usted trabaja donde trabaje,
allí lo debe hacer para la gloria de Dios. No hay diferencia en si lo hace para la iglesia o si lo hace afuera, si lo hace para la gloria de Dios, mis hermanos. Era un equipo eficaz. Dice también que tenían una iglesia en su casa. Imagínense esa pareja que eran hombro a hombro, trabajadores, no eran ociosos. Instruyeron a otros en la fe, inclusive a Apolos en Corintios. Allí vemos que Apolos era un gran predicador, pero ellos fueron instruidos por esta pareja que pusieron sus vidas al servicio del evangelio. Mis hermanos, fue una pareja que hay algo especial también, mis hermanos, que es que la mujer es la que es nombrada primero. Algo impensable en la época, porque siempre se nombraba al esposo, porque en esa sociedad la mujer era prácticamente un objeto, era propiedad del esposo. Pero aquí Pablo la coloca a ella en primer lugar, porque parece que ella era la que era más instruida, algo que no iba de acorde a la época, de acorde a las costumbres de su tiempo. Pero hermanos, a pesar de todo lo que ella, de su ardua labor, en la Biblia se menciona 5 o 6 veces y jamás se volvió a saber de ellos, ni siquiera sabemos cómo murieron. Pero Dios sí tomó en cuenta cada acto de ellos. No necesitaban publicidad, no necesitaban likes. Aquellos que dan cualquier regalo y entonces tienen que publicarlo para, cómo me admiraban. No, hombres y mujeres que trabajaban al servicio del Señor, héroes anónimos. Y continúa Pablo allí en el versículo 5, dice: saludad a Epeneto, bonito nombre, mis hermanos, Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Entonces fue como el primer convertido en Asia, y él era un hombre trabajador y ayudó a todo a expandir el evangelio. Y dice: saluda a María. ¿Cuál María? Ellos lo conocían, había una María allá, pero no sabíamos nada más, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Una información tan limitada, mis hermanos, pero está en esta lista de los saludos de Pablo allí en Roma, y sugieren que eran personas importantes y queridas dentro de la comunidad. Allí, como es usted, querido, importante para nosotros. Pronto nadie más lo sabe, pero el Señor lo sabe, y el Señor tiene su mirada puesta en usted, en lo que usted es, en lo que usted hace para su gloria y para su honra, mis hermanos. Pero sigamos. Dice también, estamos en el versículo 7. Saludo a Andrónicos y a Junias. Seguimos con los nombres bien bonitos, ¿verdad? Andrónicos y Junias. Mis parientes, ese parientes puede ser algún familiar o simplemente que eran judíos también. Aparte de eso, dice: mis compañeros de prisiones, es decir, que ellos también habían ido a la cárcel por causa del evangelio. Eran personas que amaban al Señor y trabajaban en el Señor. Dice que los cuales son muy estimados entre los apóstoles. No eran cualquier persona. Esto de que eran estimados entre los apóstoles, hay dos posibles interpretaciones. Una, que los apóstoles los querían mucho, ¿sí? Y los apóstoles les tenían mucho cariño. O dos, que ellos mismos eran apóstoles también y trabajaban allí y luchaban allí. Y Andrónico y Junias luchando hombro a hombro con Pablo, muy allegados. Y ellos eran convertidos inclusive antes que el apóstol Pablo, y no tuvieron celos.
ni Pablo diciendo yo soy el gran apóstol que Dios se me ha revelado y que me ha llevado al tercer cielo, ni los otros un momento, Pablo, porque nosotros estamos antes, no, todos trabajando unidos para el Señor, y eso es lo que debemos hacer, mis hermanos, trabajar unidos. Pero hay otra peculiaridad, mis hermanos, que Junias es nombre femenino. Lo más probable es que se trataba de una mujer. Pablo trabajando con mujeres. ¿Sí es lo que les digo, mis hermanos? Falta de estudio. Pablo nunca demeritó la labor de la mujer. Y cuando él dice calle la mujer en la congregación, se estaba refiriendo específicamente a esa iglesia. Pero aún hoy, siglo XXI, hermanos queridos de sana doctrina, todavía creen que una mujer ser pastora es un pecado. Y algunos creen que es el pecado imperdonable por anunciar el evangelio. ¿Hasta dónde llega esta visión donde el centro es el hombre, donde se menosprecia a la mujer, como si la mujer fuese imagen y semejanza de Dios, pero de segunda categoría? Eso no lo dice la Biblia. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, iguales a hombre y mujer trabajando para el Señor, no uno encima del otro, no infantilizando la mujer ni menospreciándola. Claro, la iglesia medieval, como no estaba de acuerdo con eso, decía, no, Junias es hombre, pero eso no dice la palabra. Pero mis hermanos, aún la mención de Pablo que hace allí con Andrónico y Junias, y la importancia de ellos, ¿sabe que no son más nombrados en la Biblia? También hasta ahí llegamos. Héroes anónimos para los hombres, pero para Dios no, porque de Dios viene la recompensa. Amén, mis hermanos. Y ahí continúan con otros desconocidos, me perdonan si me trabo por ahí con unos nombres. Versículo 8 dice: saluda a Amplías, amado mío en el Señor. Amplías, ¿estoy bien? Amplías. ¿Alguien ha sabido alguna vez algo de Amplías? No lo conocemos, ¿verdad? Pero allí estaba trabajando en Roma. Saluda a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús. Allí estaba Urbano, el señor Urbano, no sabemos quién era, si joven, viejo, pero estaba allí colaborando con Pablo, con la obra del Señor, dice en Cristo Jesús. Y a Estaquis, sabíamos únicamente que era muy amado de Pablo. Amén. Saluda a Apeles. ¿Sabemos algo de Apeles? Lo único que sabemos que era aprobado en Cristo. Un hombre recto, decía Pablo, aprobado en Cristo. Así. Saluda Herodión, mi pariente, Herodión, es decir, probablemente que era también judío. Saluda a los de la casa de Narciso. ¿Hay algún Narciso por acá? Amén. Saludos de parte de Pablo allí. Amén. Saluda a Trifena y Trifosa. Ahí están los nombres para mis hermanos que quieren tener hijos pronto. Si sale una niña, ¿cómo es? Trifena y Trifosa. Las cuales, ¿qué hacen? Trabajan en el Señor, trabajan en el Señor. Es que Pablo saludaba a todos por nombre, sabiendo qué hacía, cómo lo hacían, estaban allí. Y aunque para nosotros son personas anónimas, vemos que en el Señor ellos eran importantes, así como lo que usted hace para el Señor. Ese es el mensaje, lo que usted hace para el Señor es lo importante.
Y dice, saluda a la amada Pérsida. Esta mañana dije pérfida, y no, perdón, era Pérsida, la cual que ha trabajado mucho en el Señor. Pablo no especifica, pero sabemos que eran personas que trabajaban en el Señor. ¿Cómo? Llevando el Evangelio, ayudando a los necesitados, orando. ¿Cuántas de estas hermanas y hermanos orarían por Pablo, así como Pablo oraban con ella? Amén. Saludos a Rufo. Rufo ahora es como nombre de, pero Rufo allá era un nombre importante, ¿verdad? Dice, escogido en el Señor. Era alguien cristiano, creyente, escogido por el Señor, así como nosotros, escogidos por el Señor. Amén. Dice, y a su madre y mía. ¿No le llama a usted la atención esto, mis hermanos? Cómo Pablo le dice a una señora que es como su madre. ¿Cuántas cosas haría esta señora que ni siquiera tenemos el nombre, sino sabemos que es la mamá de Rufo, que no es un can, sino un respetable señor? Dice, un hermano escogido en el Señor y su madre. ¿Qué le haría a esta señora? Le llevaría su caldito, su ajiaco, su sopita de pescado. Tenía frío, le llevaba su ropita. Pablo, ¿qué quiere mi hijo? ¿Cómo está allí? Lo consentía. ¿Qué hace una madre por un hijo? Y Pablo llega a decir que esta señora tan preciosa fue como una madre para él. Y ni siquiera tenemos el nombre de ella. Solo sabemos que es la mamá de Rufo allí, pero llegó saludo a Sínscrito, Flegonte, Hermas, Patrobas, no Petrobras, sino Patrobas, Hermes y a los hermanos que están en ellos. Saluda a Filólogo, a Julia por ahí, así aquí sí tenemos a Nereo y a su hermana, a Olimpias y a todos los santos que están con ellos. ¿Cómo los debemos saludar? Es decir, Pablo habla de que estos hermanos anónimos, estos hermanos trabajadores, deberíamos saludarlos, dice, con un beso santo, con amor fraternal, y dice a todas las iglesias de Cristo, porque estas cartas se llevaban de una iglesia a otra. Y después vemos, mis hermanos, después de tantos hermanos desconocidos, habla Pablo allí en el versículo 21 de los que están con él. Sí, que Pablo no andaba solo, eso andaba con una banda muy buena, banda en el buen sentido, amén, con su equipo de colaboradores, con su equipo, no, en el Señor, los solos, bueno, algunas veces los encontramos, pero siempre habría alguien que estaba detrás de ellos y siempre de la mano del Señor. Dice, os saludan Timoteo. Todos conocemos a Timoteo, ¿verdad? Primera carta a Timoteo, segunda carta a Timoteo, llegó a ser pastor, hijo espiritual de Pablo, muy amado por él. Entonces dice, él está conmigo, lo saludas. Y Lucio, Jasón y Sosipater, mis parientes. ¿Y los otros tres qué? ¿Estaban trabajando con ellos hombro a hombro? Claro que sí. ¿Conocemos algo de ellos? Son nombrados en la Biblia, primera de Sosipater, segunda de Jasón, tercera de Lucio. Nada, no sabemos nada de ellos, ¿verdad? Pero el Señor sí los conoció y permitió que estos nombres estuvieran allí. Amén. Mis parientes posiblemente eran judíos también. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Y a veces pasamos esto así como muy de largo,
¿Cómo así? ¿Luego no la escribió Pablo? Sí, Pablo la escribió, pero en la época había unos amanuenses, como unos secretarios, que eran los que copiaban allí a mano con su pluma, su tinta rápidamente, porque Pablo, imagínense hablando estos misterios tan grandes, Pablo dictaba y dictaba, y allí don Tercio, un momentico, y con buena letra, porque era una excelente caligrafía allí, y él escribió esa epístola. Y Tercio jamás llegó a imaginarse siquiera que estaba escribiendo una de las epístolas más importantes del Nuevo Testamento, la más extensa. Menos se iba a imaginar que esa carta iba a quedar incluida en el canon del Nuevo Testamento. Nada. Mis hermanos, mis hermanas queridas, no sabemos lo que usted hace a futuro, qué consecuencias trae, pero Tercio, con su arte, con su profesión, sirvió al Señor. Y mire hasta dónde ha llegado Tercio. Otro nombre para que tengan en cuenta. Y dice, os saluda Gallo, el hospedador mío, y de toda la iglesia. Gallo, hay unos gallos con lleno, que era un hospedador, lo encontramos allí en Corintios, lo encontramos en Hechos también. Es un hermano que le gustaba hospedar a todo el que iba allí, no solo Pablo, porque era Pablo, y entonces, yo voy a recibir a Pablo para ganar como popularidad o algo, sino que dice que hospedaba a toda la iglesia. Los saluda también Erasto, tesorero de la ciudad, alguien muy importante en la ciudad, y el hermano Cuarto. Nada más sabemos de ellos. Pero estaban allí trabajando hombro a hombro, levantando la iglesia en Corinto. Y le dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Vamos a ver otro ejemplo rápidamente, mis hermanos. Si me acompañan allí a Hechos capítulo 9. Del 36. Dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita. Jope, una ciudad que estaba allí, un pueblo donde había una iglesia, ¿sí? Y allí estaba esa discípula. Recordemos que Dios nos mandó fue a qué hacer, ¿qué? Discípulos. Si usted es solo un simpatizante, yo le insto en esta mañana que sea discípulo del Señor, que aprenda, que se meta más en el estudio de la palabra, que el discípulo es el que imita a su maestro y somos imitadores de Cristo. Y esta Tabita, que traducido quiere decir Dorcas, era abundante en buenas obras. Un discípulo no se queda quieto. Un discípulo no está ahí esperando que todo le caiga del cielo y no se levanta, sino que ella estaba allí con lo que hacía, con su talento, con su profesión, con el don que Dios le había dado. Dice que abundaba en buenas obras y limosnas. Y aconteció en aquellos días que enfermó y murió. Tal vez alguno de ellos piense, luego los cristianos se enferman. Claro que se enferman, mis hermanos. Y claro que nos vamos a morir, porque si no, Dorcas tendría más de 2000 años. Yo creo que ya estaría muy viejita. Pero como cristianos también nos enfermamos, y como cristianos también nos sufrimos, pero la diferencia es que estamos en el equipo ganador y que para nosotros la muerte es ganancia, y que si no hemos muerto es porque todavía hay algo que tenemos que hacer, y Dios tiene un propósito en cada uno de nuestras vidas. Y Dios quiere enseñarnos algo, siempre Él quiere enseñarnos algo. Dice, y como Lida estaba cerca de Jope, Jope era otra ciudad portuaria donde estaba Pedro, más o menos a unos 15, 20 kilómetros. Dice
que le enviaron 2 hombres. ¿Quiénes le enviaron 2 hombres? Los discípulos. O sea que esos discípulos tenían discernimiento espiritual. ¿Para qué iban a llamar a Pedro? No era solamente para que le hiciera las exequias. No creo eso, sino que ellos sentían del Señor, tenían ese discernimiento espiritual. Entonces, eso, ¿se nombra quién los mandó? Nadie los nombra, desconocidos. Dice que Lida estaba cerca de Jope. Los discípulos, no sabemos cuáles discípulos, no sabemos cuántos discípulos, dice, oyendo que Pedro estaba allí. ¿Cómo supieron ellos que Pedro estaba allí? No había WhatsApp, no había internet, no había Facebook. Porque hay hermanos que son usados por el Señor. No estamos hablando de hermanos chismosos, sino hermanos que si hay una necesidad ¿cuántas veces llegan acá? Hermano, no ha sabido que tal hermano, tal hermana tiene una necesidad hace cuánto. No, nosotros no sabíamos, pero gracias por eso, y la iglesia actúa en concordancia con eso. Personas que están listas, están allí. Dice, y estos discípulos que oyeron que Pedro estaba allá, le enviaron 2 hombres. ¿Cuáles 2 hombres? ¿Qué nombres tenían ellos? ¿Cómo eran? No sabemos nada, solo 2 hombres. Y los enviaron. ¿Cómo los enviaron? ¿A pie? ¿O en burro? ¿O en camello? No había Uber en esa, mis hermanos. Acordémonos que estamos hablando del siglo I. Sin embargo, ellos con sus recursos, de pronto tenían el burro del último del año, el burro del año, último modelo, y entonces fueron allí. Sus recursos, con sus recursos, ¿qué tenían? ¿Qué tiene usted en sus manos? Lo estamos poniendo al Señor. Y fueron allí a rogarle, fueron con actitud humilde a decirle a Pedro, el apóstol del Señor, el que estuvo con el Señor, te rogamos que no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos. ¿En dónde se volvió Pedro? ¿Llevarían un burrito extra? ¿Un camello extra? ¿Sí ve cómo, mis hermanos, todo está allí unidos, trabajando todos? Y entonces llegaron y le mostraron todo lo que hacía, las túnicas, los vestidos. Y Pedro, sacando a todos, hizo lo que vio hacer a su maestro, lo que hizo el Señor Jesucristo. El discípulo hizo lo mismo. Y él le dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y dándole la mano la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope. Y muchos creyeron en el Señor. Hubo avivamiento, pero no fue solo por causa de Pedro. Fueron por los discípulos que enviaron a aquellos hombres que nadie sabe quiénes eran, mis hermanos. Y esa es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor tiene que estar unida, trabajando como el cuerpo, cada uno con su ministerio, cada uno donde Dios le puso, cada uno con sus recursos, poniéndolos a la disposición del Señor. Eso es. Y quiero terminar con un testimonio, o 2 testimonios que di esta mañana. Y les hablaba de cómo cuando estábamos en Exploradores, yo estaba en Exploradores, el ministerio que tenemos con los niños y jóvenes de la iglesia. Raúl, que era el comandante, Raúl Laguna, el comandante mayor, decimos en nuestra organización, el que manda. Estábamos empezando y Raúl dijo, yo quiero este año coger los más pequeñitos, y él tenía un niño como de 4 años y no venía más. Él empezó con uno y ahí estuvo un tiempo con él, lo discipulaba. Y hay una imagen que a mí siempre me quedaba, que es aquí en esta cancha, él iba adelante,
y el niño atrás haciendo el ejercicio. Hoy en día ese niño que ya creció, él se llama William Lozano. Lo más probable es que usted haya escuchado comerciales de él. Es un locutor profesional, hace locución comercial. Él es pastor de una iglesia pequeña allí, y con estos jóvenes ellos hacen labor social, y por las épocas de Navidad él llama a Raúl y le dice, comandante, todavía le dice comandante, necesito esto, necesito tal cosa, necesito que me ayude todavía hoy, y después van y hacen su labor social. ¿Quién iba a pensar que un niñito de estos Dios lo iba a llevar allí por las instrucciones que nada? Y di otro testimonio que también me lo ayudaron a ampliar. Maya, gracias. Había una hermana de la congregación, estaba aquí pastoreando el pastor Carlos Jiménez, y le dijo, Alicia, recíbame un muchacho que viene de la provincia, Calentano, alójelo, téngalo allí, deme la alimentación. Y yo hablando con la hermana Alicia me dijo, yo me acuerdo de él. Yo me acuerdo de un muchacho que venía, bueno, ya un joven, venía con 2 maletas, que fuera maletas. ¿2 qué? 2 bolsas, gracias. 2 bolsas, en una un poco de zapatos y en otro la ropita. No venía con más. Que vino, la iglesia lo ayudó a preparar, le dio su instituto bíblico. Cuando yo llegué a la iglesia, él era director de jóvenes por un tiempo, tocaba su acordeón, chin, chin, chin. Muy bien, estoy hablando del hermano Eduardo Cañas Estrada, salió de esta congregación. Una hermana desconocida le ayudó, lo recibió, y ella jamás se iba a imaginar que es uno de los pastores más importantes ahora y tiene tantas iglesias y todo. Un muchacho allí. Pero me dice Maya, no solo él, también iba Enrique Gómez allá a la casa. Semillero, esta iglesia Semillero, la iglesia del Millón, tantas iglesias también. Una hermana preciosa que ya está en la presencia de Dios y está con nosotros. France, que estoy hablando la verdad, France, nieta de ella. Maya, bisnieta, el bisnieto, Félix, bisnieto. No les estoy hablando mentiras, mis hermanos. ¿Cuántos hermanos? Y hay tantos testimonios. Le preguntaba a la pastora ahorita, que ella va y da allá y salen los hermanos. Yo me acuerdo de uno que salió de allí y salen a predicar y a ganar los mismos de las cárceles. Mis hermanos, hemos escuchado testimonios de personas que al escuchar una alabanza, Dios les ha tocado. Todo lo que usted hace, y cuántos ministerios se sostienen gracias a que están sobre las rodillas de estas hermanas que claman, hermanos que claman de día y de noche por cada uno de los que estamos en este púlpito, mis hermanos. ¿Cuántas personas? Lo que usted hace es importante para el Señor. No importa si lo publiquen o no lo publiquen. Lo importante es que Dios sí lo tiene y Él no se queda con nada. Dios lo tiene en cuenta. Estamos que en este 2025 cumplamos los propósitos que el Señor tiene para nuestras vidas. Que lo que usted haga, lo que usted tenga en sus manos, con los talentos, los ponga al servicio de Dios. No necesariamente tiene que ser en la iglesia. Donde usted esté, allí es luz y sal. Y allí usted puede hacer discípulos, llevar las personas a Cristo. Es a Cristo que debemos llevar las personas.
Y Dios no se queda con nada, mis hermanos. Leamos Hebreos 6 para terminar. Dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de que cosas mejores y que pertenecen a la salvación, hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Y cuántas promesas tenemos, hermano? Tenemos paz y gozo interior. Tenemos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, un gozo que nadie nos puede quitar, hermanos. El Señor Jesús dijo: dad y se os dará, medida buena, apretada, revestida, rebosando, dará en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y tenemos de parte del Señor la corona de vida, la corona de justicia, la corona incorruptible, la corona de gloria y la corona de gozo, ahora que somos hijos de Dios y tenemos vida eterna. ¿No agradece usted al Señor por eso, mi hermano? Esas son las recompensas que Dios va a dar, recompensas que empiezan ahora que tenemos vida eterna. Póngase en pie, mis hermanos. Dele gracias al Señor. ¿Sabe? No lo que usted ha hecho, mi hermano, allí donde nadie lo vea, enseñando a niños, cuidando carros, dándole algo a un vecino, hablándole a un vecino, hablando en su empresa, hablando donde sea. Dios lo está viendo y Dios le va a dar la recompensa. Padre, gracias por tu palabra, Dios. Gracias, Señor, porque aunque tú nos has dejado en tu palabra el ejemplo de los grandes hombres de Dios, Señor, sabemos que únicamente tú mereces toda gloria, toda honra y toda alabanza, y que nosotros como iglesia somos el cuerpo de Dios, donde tú eres la cabeza. Somos roca vivas, donde tú eres, Señor, aquella roca donde edificaron los edificadores, esa roca inconmovible, esa roca eterna que es Cristo Jesús. Y allí es donde debemos estar, que como pámpanos estamos en la vid. Tú eres la vid, Señor, nosotros los sarmientos, separados de ti nada podemos hacer, Señor. Señor, que en este año podamos, no para ganar algo, sino como señal de agradecimiento, podamos dar de lo que mucho que tú nos has dado, servir a otros como tú, Señor, nos has servido, amar a muchos porque tú nos amaste primero, Señor. Que este año 2025 sea un año productivo en servicio, Señor, en llevar el evangelio a aquellos que aún no te conocen, aunque sean muy religiosos, que la religión los tiene atados, cegados, o el materialismo, Señor, pero que yo sea canal de bendición. Dígale al Señor que sea canal de bendición, que sea canal de bendición, que pueda laborar en lo que tú tienes, Dios, que pueda acordarme que tú me has dado por lo menos un don. Tal vez Dios le ha dado 2 o 3 dones, no sé, pero por lo menos a cada uno Dios nos repartió algún don. Pero que nos acordemos también que Dios un día nos va a pedir cuenta de aquello que Él nos dio, Señor. Que podamos, Señor, escuchar aquellas palabras que dice:
Bien hecho, siervo y fiel. Bien hecho. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Que tú nos abras los brazos, que podamos entrar. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Dios. A ti toda gloria, toda honra, toda alabanza, Señor. Gloria a ti, Señor. Cántele al Señor en esta mañana. Sanando mi corazón. Gloria a tu nombre, Dios. Te adoraré. Aleluya. Puede levantar sus manos al cielo y alabar a ese Dios precioso. Dígale: te alabo, Señor. Exáltelo porque Él es el Dios de milagros, el Dios de amor, el Dios de misericordia está en esta hora. Bendígalo, bendígalo, Señor. No temeré a lo que pueda venir. Con sus alas Él me cubre. Puedo confiar, nada sobrevendrá. Y estoy seguro en tus brazos.